en su mayor parte por la crítica que hemos hecho al Antiguo Pacto. Hemos incluido algunas de las variantes que han arrojado hasta ahora los textos de Qumran. Y queremos pues que esto tan pronto como ha llegado a nuestras manos, ustedes los conozcan. Porque no hay derecho y no es justo que el lector, los lectores, no se aprovechen de esta información. No son informaciones que solamente pertenezcan a la élite científica de los idiomas originales de la palabra de Dios, sino pensamos que cada persona puede llegar a comprender todo esto y que todos los lectores de la palabra son inteligentes para comprender y razonar, y además tienen el Espíritu Santo, y el además entre comillas. Entonces queremos compartirles un video que hemos preparado, que es una síntesis del trabajo de traducción, y nuestro hermano Tony Matar les contará la historia del texto. Posteriormente, nuestro hermano José Antonio Septién, profesor de griego del Nuevo Testamento y quien es director del equipo de traducción, presentará la parte de traducción. Pero primero vamos a hacer como una síntesis de la historia para que los que no nos puedan acompañar hasta el final y tengan otros compromisos, puedan enterarse pues en 20 minutos de qué se trata esto. Muchas gracias por estar acá. Confesamos que pudieran haber muchos otros en la nación adornados de mayores dones de Dios para esta empresa. Mas Dios no les ha dado el querer ni el atrevimiento, ocupados por ventura en otras cosas a su parecer más importantes, y tampoco tenemos por qué entremeternos en este juicio, pues ellos verán qué cuenta darán en el juicio de Dios del buen o mal empleo de sus dones. En cuanto a nosotros es cierto, y de ello nos dará fiel testimonio el Señor algún día, que he visto que ninguno de estos doctísimos que lo hubieran podido hacer mejor ha osado encargarse de una obra tan necesaria para el avance del reino y gloria del Señor. El dolor de la falta que la Iglesia padecía en esta parte nos dio el ánimo que nunca nos hubiera podido dar la sola consideración de nuestra fuerza, así para comenzarla como para hacerla llegar a este punto. Y ninguna duda tenemos de que nuestro trabajo no haya sido agradable a Dios por la continua asistencia de su favor, mediante el cual hemos podido llevar una carga tan pesada, tan estorbada de Satanás, tan poco ayudada de hermanos, y por tantos días.
La Sociedad Bíblica Iberoamericana presenta la cuarta edición de la Biblia textual. Esta edición constituye el aporte más significativo en la restauración del texto sagrado, particularmente en lo que compete al texto hebreo del Viejo Pacto. Su formato se presenta bajo la misma compaginación y secuencia utilizada por los apóstoles y por la Iglesia primitiva en el primer siglo de nuestra era. Siguiendo fielmente el estilo de traducción de anteriores ediciones, la Biblia textual está basada en el mejor texto crítico disponible, según los avances de la Biblia hebraica crítica, evaluada conforme a los 4 principales testigos que son el texto masorético, el Pentateuco samaritano, la Septuaginta y los manuscritos del desierto de Judea. Y para el Nuevo Pacto, la 28ª edición del Nuevo Testamento griego. Fiel a sus predecesoras, la cuarta edición ha sido realizada bajo la insuperable disciplina de traducción contextual, que expresa sin compromisos no lo que el autor sagrado pudo haber dicho, sino lo que él dice en hebreo, arameo y griego. Tal como sus anteriores ediciones, pero grandemente beneficiada por los últimos hallazgos de la arqueología, por la tecnología informática aplicada a los manuscritos y el avance de los estudios bíblicos, la Biblia textual resulta un extraordinario instrumento para explorar las profundidades de la palabra de Dios. A través de su texto, esta edición incluye más de 12.000 notas a pie de página, además de material competente para la sección de pasajes especiales, ampliada a más de 300 notas de interés exegético y teológico. Biblia textual. Esta historia, la historia del texto sagrado, es una historia que ha sido bastante accidentada. Han ocurrido muchas cosas. Es necesario que comprendamos, que tengamos en cuenta de que la información que vamos a compartir en este momento está muy sintetizada, que hay mucho para hablar, hay muchas cosas para explicar, hay mucha información para compartir. Pero no podemos hacer esto. Vamos a hacer algo panorámico, vamos a hacer algo rápido. Vamos a hablar de la historia del texto sagrado, que la tenemos dividida en 4 partes. Tenemos un origen, tenemos una transmisión del texto, el texto sagrado, con algo que ocurrió casi de manera paralela, que es una corrupción, una falencia en el copiado manuscrito, que la evidencia arqueológica, los avances de los estudios bíblicos han podido y han demostrado suficientemente. Pero esta historia conflacionada no termina ahí, sino que tenemos un buen final. Tenemos un proceso de restauración que ha ocurrido en estos últimos siglos, al principio de una forma muy suave, muy leve, pero que se ha ido intensificando en el tiempo actual mediante la crítica textual y métodos científicos para evaluar documentos o para mirar en la historia. Hablamos de cronología, epigrafía, paleografía y eso. Y luego, una vez que lleguemos a terminar, qué obstáculos tuvieron que sortear estos rollos, pergaminos, códices para poder ser evaluados, y tenemos ya una fuente depurada, limpia, bien tratada, bien analizada. Es ¿qué hacemos con esto? Y ahí entra la parte del traductor, ahí entra la teología, la cosmovisión del traductor. Yo les voy a hablar del origen, el origen como punto 1, el origen de la escritura, el origen. La palabra de Dios es eterna, viene de la mente de Dios al corazón y a las manos del hombre. El hombre recibe la escritura que estaba escrita en los cielos. Inmediatamente, luego de esa inspiración
viva, eficaz, plenaria, surge la necesidad de transcribirlo, de duplicar la información. La primera parte, el primer manifiesto, el texto hebreo, produjo durante 20 siglos un proceso de copiado manuscrito, porque los originales, los autógrafos originales no están, se deterioraban, se iban rompiendo, había que hacer copias, que incluso ocurrió algo muy bueno que en este momento no puedo comentarles, y es acerca de que los judíos, manejando esta escritura sagrada y con mucho temor de Dios, no se animaban a destruirlas. Entonces, ocasionalmente enterraron ellos rollos que tenían en desuso. Se han encontrado, por ejemplo, en la Gerizá del Cairo, un descubrimiento maravilloso con rollos antiquísimos. Bueno, en este proceso de copiado de 20 siglos involucra 1000 años antes del Señor Jesús y 1000 años posteriores a Él, porque ¿dónde termina este proceso? Termina con el invento de la imprenta. Cuando empieza la imprenta ya no es necesario seguir haciendo copias manuscritas, ya tenemos la posibilidad de transmitir esto hacia una fuente impresa, lo cual sintetiza muchísimo los errores que tenían los copistas, las falencias, las dificultades que tenían ellos en el momento de duplicar, triplicar, hacer copias y copias de copias y copias de copias de copias, mientras el tiempo avanzaba. ¿Por qué? Porque estos rollos se seguían usando, se seguían leyendo, se seguían trajinando, y el material en el que estaban no resistía mucho, el papiro era muy quebradizo. Incluso muchos siglos antes del Señor Jesús ya se usaban los pergaminos, que eran piel de animales, que era muy caro, era mucho más barato el papiro. 14 siglos para el texto griego de copiado manuscrito y unos 20 siglos para el texto hebreo, o sea, unos 1000 años antes del Señor Jesús y unos 1000 años posteriores a Él. ¿Por qué hablamos de un proceso de corrupción? ¿Qué fue lo que ocurrió? Tienen que ver con la visión defectuosa, con una audición defectuosa, con el cansancio, con problemas netamente humanos, cosas reales que acontecen en la naturaleza humana. Estas causas involuntarias. Y para esto, de forma breve, les voy a mostrar un ejemplo que está ocurriendo en Juan 17:15 en algunos manuscritos. Entre las causas involuntarias, porque no podemos hablar de que este es un error incluso así. Está esto como testimonio en el Códice Vaticano, que es un códice del cual ya se tenía noticia en el catálogo en 1456, pero que la Biblioteca del Vaticano no permitía el análisis sino hasta 1889, 1890, cuando recién se produjo un facsímil de ese códice. Podemos encontrar, y es un códice datado del siglo IV, podemos encontrar un problema muy común que acontece y nos ocurre incluso a nosotros cuando estamos leyendo un manuscrito, y es esto, se llama parablesis. La parablesis es el salto del ojo. Lo que ocurre es que en los rollos, los anchos de columna tenían entre 5 y 8 centímetros. El tipo de escritura que se usaba antiguamente, desde el finales del siglo II hasta el siglo IX, eran unas letras unciales que nosotros le decimos mayúsculas. Entonces eran columnas de 5 a 8 centímetros con letras mayúsculas. Y al ser así entraban 3, 4 palabras como mucho. ¿Y qué era lo que ocurría? El griego presentaba esta dificultad que muchas veces las terminaciones de las palabras se parecían en sí, y este ejemplo produce dos tipos de errores, aunque en realidad es un error involuntario: el homo arcton y el homo teleuton, que es el comienzo idéntico o el final idéntico. En este caso el error es un final idéntico. Tenemos acá un ejemplo en esta lámina de 4 líneas, pero vemos que la frase, el contexto bíblico del versículo dice: no te ruego
que los saques, que los guardes del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces, que los guardes era un final en la columna, en la primera línea. Y luego que los guardes, se repetía en la tercera. El cansancio del copista involuntariamente confunde un número de línea, se salta una de por medio, en este caso salta la segunda, cree que la primera es la tercera y termina escribiendo un error. ¿Cómo puede ser que un copista haya puesto no te ruego que lo guardes del maligno? Pero involuntariamente eso es lo que él copió al hacer la duplicación de ese rollo. Y eso es un problema visual que lo tenemos hoy en día. Y en un códice bastante reputado, por la antigüedad que tiene, esto es lo que pasa. Se salta de la primera línea, continúa con la cuarta, comete la parablexis, y el versículo no te ruego que los guardes del mundo, sino que los guardes del maligno era lo que tenía que decir, y se convierte automáticamente en esa oración. Yo no ruego que los guardes del maligno. Esa es una causa involuntaria. Esto está en muchos manuscritos, como les decía. Incluso hemos sacado el ejemplo del Códice Vaticano, que está datado en el siglo IV. Vamos a hablar de una deliberada. Pero para hablar de cosas deliberadas, que hay mucho para sumergirse en esto, vamos a ubicar un solo ejemplo, pero les voy a relatar rápidamente qué es lo que significa dentro de la copia manuscrita una causa deliberada. Intentos por suavizar o mejorar el significado del lenguaje. El escriba interpreta que en medio del diálogo yo puedo llegar a confundirme y me da una información, él añade un detalle. Eso ocurre en una de las familias, la familia occidental o cesariense, la familia oriental. No en la familia de textos alejandrina, que es más antigua y es un texto más corto, sino que luego de ese tiempo, en el proceso de copiado, los copistas, los amanuenses, intentan ser, como se diría, más intelectuales, y en lugar de tener el cuidado adecuado del texto que estaban copiando, creen que tienen la facultad por ahí de hacer una pequeña aclaración, de hacer una anotación al margen, de agregar una palabra que les cree conveniente, de cambiar una palabra que les parece muy tosca, de reemplazarla por una que ellos creen que es más adecuada para el sitio donde viven. Los intentos por suavizar o mejorar el significado del lenguaje, creyendo que con esto van a ayudar al lector de la copia a quienes ellos están realizando. Después dice pasajes teológicamente conflictivos. Entonces el copista leía algo, si su teología no le permitía la comprensión, no podía entender por qué el texto decía eso, ellos reemplazaban esa palabra porque pensaban que se trataba de un error. Y quizás si un versículo decía de que Dios había ganado a su iglesia con su sangre, les parecía muy difícil de que Dios tenga sangre y reemplazaban por la palabra Señor, como ocurre en el libro de Hechos. Proceso de armonización y mezcla de textos. La situación es muy sencilla. Yo tengo un mismo evento en dos evangelios. Lo tengo en Mateo, lo tengo en Lucas. Lucas lo detalla de una forma. De repente me doy cuenta que Mateo tiene una información extra que en Lucas no está. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo soy el copista, me acuerdo que acá Mateo lo explica de esta manera, con este detalle, y yo traslado, armonizo ese detalle al Evangelio de Lucas. Lo saco de donde originalmente estaba, hablando del mismo evento, lo pongo en Lucas y lo armonizo para que sea exactamente el mismo. Esto, como les dije, se puede comprobar con las fotos de todos los manuscritos que evidencian que son añadiduras. El proceso de restauración es muy interesante. Ha sido bastante accidentado, pues incluso, no sé si algunos tienen conocimiento de unas ciencias de la Edad Media
que se llama Diplomática y que analizaba documentos escritos en base al tipo de caligrafía, servía para hacer datación de documentos también. De la Diplomática surgió algo muy interesante con unos monjes humanistas incluso, que aunque esto todavía no era crítica textual en sí, encontraron diferencias, por ejemplo, en las versiones latinas que manejaba la Iglesia Católica en la Edad Media. Y ellos, viendo, por ejemplo, la versión, la Vulgata de Jerónimo, que no era igual que la de la versión clementina, la de Clemente VIII, escribieron algunos libros donde expresaban las diferencias que habían y que aducían a un proceso de copiado. Las mismas versiones latinas que hacía o que manejaba la Iglesia romana tenían estas diferencias. Con el tiempo empezaron a hacer un análisis de manuscritos griegos, aunque ellos primero manejaban y se esmeraban por tener todo en latín. En los manuscritos griegos no había mucha cantidad de documentos como tenemos ahora. Sin embargo, ya habían podido determinar una especie de adiciones, de añadiduras y de cambios en el sentido de las copias posteriores, porque desde el siglo IX en adelante surge un tipo de escritura que se llama minúscula, pues antes no se escribía así, sino que eran todos unciales, que eran un tipo de letra mayúscula, y produce un tipo de caligrafía un poco más extendida. El rollo, los códices, eso va cambiando. Con eso, con la abundancia de información, empezaron los críticos a decir: encontramos diferencia entre las copias, y por supuesto de que la Iglesia oficial en ese tiempo tenía como un pensamiento muy contrario. Le parecía que criticar los manuscritos era una suerte de herejía. Bueno, decían literalmente el nido de hereje. Por eso al principio la crítica fue muy suave, y cada persona que intentaba hacer un análisis de las copias, comparar manuscritos antiguos con lo que se manejaban en ese tiempo, perdía su trabajo, recibía mala reputación o era relegado al olvido. Era muy difícil. No se vieron grandes cambios. Podemos separar esta historia de la restauración para el Viejo Pacto como un periodo precrítico. Tenemos todos estos nombres. Por ejemplo, Elías Levita es un crítico, se opuso mucho a las vocales, que es una tradición que desde el siglo V hasta el VIII, que eran los masoretas, los guardadores de la tradición. Y Elías Levita, con una obra monumental, critica y demuestra el daño que hacían las vocales al texto hebreo en ese tiempo. Luego viene Adrian Clark, esto viene avanzando, Ginsburg. Bueno, esto sería el periodo precrítico. El periodo crítico empieza con mucha más fuerza desde el 48 en adelante. Tenemos mejores nombres, gente que ha logrado evidenciar suficientemente, incluso ahora, con las cuatro fuentes del texto hebreo, que es necesario poder analizar el texto masorético que figura del Antiguo Pacto en nuestras Biblias, nuestra querida Reina Valera, con divergencias y con dificultades a la hora de hacer concordancias con el Nuevo Pacto. Y hablando del Nuevo Pacto, también podemos separarlo en un periodo precrítico y en un periodo crítico. También, como les decía, al principio muy suave, pocos nombres aparecen, y el periodo crítico tiene grandes personas. Lachmann, Tischendorf tiene una historia maravillosa de cómo él recogió unos manuscritos del monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, los sacó, literalmente los sacó del fuego, 43 rollos, y los monjes le dijeron que habían quemado una cantidad similar para hacer fuego, y él, se le permitió que él recoja eso, y luego hizo un aparato crítico maravilloso, por supuesto ahora superado, pero nunca algo tan magnífico como él hizo en ese tiempo. Tischendorf, y tenemos grandes nombres que llegan incluso hasta Bruce Menger, que es en este momento
el que está al frente del texto de Nestlé Alam, que es la 28ª edición del texto crítico, que es la base textual que nosotros usamos para preparar esta Biblia, como Sociedad Bíblica Unida también usa en su versión Reina Valera actualizada. Ahora, por supuesto que podemos hablar mucho, pero si no tocamos un ejemplo no podemos palpitar esta realidad. Los ejemplos son muy clarificadores y dan una idea exacta de lo que estamos hablando. Vamos a tomar, puede ser Hebreos 1:6. El autor de Hebreos está diciendo, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué es lo que ocurre acá? Esta parte, adórenle todos los ángeles de Dios, tiene una concordancia. Se va al texto del Antiguo Pacto, al texto hebreo, al texto masorético, que es lo que manejan todas las Biblias clásicas. Deuteronomio 32:43, esta concordancia. ¿Cuál es la dificultad que nosotros encontramos en el texto masorético? El versículo dice: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y uno se pregunta, ¿cómo el autor de Hebreos puede estar citando un texto y ese texto no aparece? O sea, ¿de dónde lo está sacando? ¿Por qué lo está citando? La concordancia de Deuteronomio 32:43 es una cosa posterior. Por supuesto que el autor de Hebreo no fue el que anotó esa cita. ¿Por qué es que citamos Deuteronomio 32:43? Pero por supuesto que vamos al versículo y no lo encontramos así. Adórenle todos los ángeles de Dios es algo que no podemos leer en 32:43 de Deuteronomio. Sin embargo, tenemos un fragmento, dice, parte del 4Q Deu A. 4Q, esta es una cueva, son hallazgos del Qur'an, y este fragmento en realidad es de Deuteronomio, el mismo nombre del fragmento lo dice 4Q Deu 2, donde podemos rescatar algo de esta fuente. El 4Q es un fragmento hallado en las cuevas de Qumran. Tenemos 5 excavaciones, 5 cuevas, y ahora se llaman manuscritos del desierto de Judea. Ya no se le dice las cuevas de Qumran porque hay otras excavaciones donde también aparecieron documentos. Y en este fragmento podemos leer la cita que el autor de Hebreo está haciendo de Deuteronomio 32:43, donde dice: alegraos, oh cielos, junto con él, y adórenlo todos los ángeles de Dios. Y vemos que concuerda con Hebreo 1:6. Lógicamente luego alegraos gentiles con su pueblo, y continúa en la parte de Deuteronomio. Y les voy a leer esta explicación, que es parte de la nota de nuestra versión. Dice Deuteronomio 32:43, en este pasaje de Deuteronomio, el texto masorético de nuestras Biblias, Reina Valera, es más breve que la Septuaginta. El manuscrito Q, o sea de Qumran, 4Q Deu, conserva el texto hebreo más amplio, reflejado en la versión griega. Estamos hablando de la Septuaginta, pero también en la cita de Hebreos. Igualmente, la lectura Naciones Paganas del texto masorético tiene vistos de ser secundaria respecto a la lectura Cielos, atestiguada por Septuaginta y transmitida por Qumran. Atestiguada por Septuaginta es porque este pasaje se encuentra en una versión griega del texto hebreo hecha 3 siglos antes de Jesucristo. Esa es la Septuaginta. Lo que pasa es que es una versión griega del texto hebreo. Esta importante variante constituye una evidencia más del esfuerzo masorético por desvirtuar la deidad de Jesús de Nazaret. Hebreos 1:6. Es un panorama, es una idea para que tengan un error involuntario, el cansancio ocular, una audición defectuosa, y un error voluntario, una causa deliberada. El texto masorético intenta borrar las justas aspiraciones, decía nuestro hermano Carlos, de Jesús
como el Mesías de Israel. Bien, esta lámina habla de las disciplinas de traducción. Como les dije, rápidamente les voy a explicar qué son estas disciplinas de traducción. Tenemos la disciplina literal. Para todos los que manejan y estudian en la Biblia, lo que es, en este caso literal, son los llamados interlineales, donde tenemos la fuente, ya sea griega o hebrea, y debajo la traducción de esas palabras sin la sintaxis, o sea que no están ordenadas, no tiene el sentido gramatical para nuestro idioma, sino que es de forma desordenada o de la forma en que se encuentra en la fuente. Lógicamente, la fuente griega o hebrea no necesariamente tiene que coincidir con la manera en que yo tengo que expresar la oración. Entonces yo veo arriba lo que es la fuente, por ejemplo, es la fuente hebrea, y debajo las palabras de lo que significa, sin la sintaxis. La literaria intenta hacer la traducción y llevarle de una forma elevada del lenguaje estilizado al lector. El lector lo que está haciendo es leer una versión donde se ha mejorado el lenguaje. El traductor se encarga de hacer esto, del que recibe el mensaje. Está mejorado, porque puede ser de que el texto esté usando una palabra, por ejemplo, como catre, y en la traducción se use camilla. Es un término literario. Entonces yo ahí lo que estoy haciendo con esa traducción literaria es elevar el lenguaje del destinatario, de la persona que va a recibir el mensaje. Luego está esta disciplina dinámica. La dinámica es una paráfrasis. Básicamente es una reinterpretación del pasaje. Yo leo el pasaje y según lo entiendo lo explico. Entonces, si el texto griego dice, por ejemplo, si pisoteáramos la sangre de Jesús, a lo mejor en la disciplina dinámica el traductor quisiera poner si despreciáramos su muerte, y en realidad entonces la palabra muerte no está, sino que está la palabra sangre. Lo que él está haciendo ya no es traducir, sino parafrasear, reinterpretar. Las traducciones dinámicas tienen una buena utilidad a la hora de evangelizar. Pueden ser un poco más explicativas, o pueden también tener el fin de poder tener un mensaje más dócil, más sencillo. Es difícil construir teología y trazar doctrinas con Biblias que son dinámicas, porque lo que está ocurriendo es que yo realmente no estoy indagando en la profundidad del contexto, sino que al estar reinterpretado me quedo con lo que entiende el traductor. El traductor entiende tal cosa y lo explica. Entonces yo no puedo hacer un trazado bíblico con una dinámica. Pero nosotros ofrecemos una traducción contextual que usa y retiene, guarda, preserva mucho del estilo literario de la Reina Valera, pero que a su vez, para elegir una variante, usa el método contextual. El método contextual. Usamos nosotros el método contextual, creemos que es el más eficiente, creemos que es el más adecuado, y sobre este método se va a poder explayar mucho mejor el pastor Marcelo Basset. Le voy a dejar esta lámina a él. Muchas gracias. Trae esta traducción contextual, no lo que el autor sagrado pudo haber dicho, sino lo que él dice en hebreo, arameo y griego. Saben que trasladar las palabras de un idioma a otro es muy complicado, muy difícil, pero gracias a Dios el castellano tiene muchas variantes. Tiene digamos, muchas formas de poder traducir. Entonces se facilita un poco más. Pero la cuestión es ver qué es lo que Dios dijo, no lo que quiso decir. Y como ya vimos, no es una interpretación,
sino una traducción contextual, usando todo el contexto cercano, el contexto lejano, el contexto remoto. Eso ha sido valioso para poder entender pasajes muy complicados o muy difíciles, o muy confusos, no complicados, sino confusos, como vamos a ver después en la próxima reunión, algunos ejemplos. Esta historia apasionante solamente puede venir de un Dios vivo que hace maravillas, realmente. Y Él ha querido que en este tiempo se dé a conocer por medio del arduo trabajo de la Sociedad Bíblica Iberoamericana y volcado a la Biblia Textual, cuarta edición. Él ha querido que sea este tiempo. Hace muchos años, como vimos, 500 años y 200 años más arduamente se ha venido haciendo este trabajo. La Sociedad Bíblica lo que hizo es tomar todo este trabajo y traerlo al castellano, al español, a nosotros. Porque estos son cosas que se conocían hace muchos años, le podría decir 2 siglos casi, que se conocía en el pueblo de habla inglesa, pero que nosotros no lo conocíamos. Como vamos a ver en la otra reunión también, con la cuestión de que el pueblo hispano no estaba preparado para recibir ciertas verdades. Eso es como menospreciar nuestra intelectualidad. Pero la Sociedad Bíblica se puso al hombro esta labor y dijo, el pueblo de habla hispana tiene que conocer esto, necesita conocer esto. Por eso es que nos hemos hecho parte y amamos este proyecto, porque amamos al pueblo de Dios y queremos trasladarle estas. Pero yo no sé hebreo, yo no sé griego, gracias a Dios hablo criollo y algo de español, así que no esperen que yo les traduzca nada. Pero cuando yo veo semejante traducción y me lleva a entender pasajes tan confusos como lo que hemos visto y lo que vamos a ver después, hermanos, debo enseñar al pueblo de Dios, pero debo aprender correctamente para enseñar fielmente. ¿Es así o no? Estamos todos en esa labor, ¿es cierto? ¿Bien? Porque el que no se tiene que parar delante de mucha gente, tiene familia, tiene amigos, tiene conocidos a quienes hay que transmitirle las verdades de Dios, ¿sí? En esta lámina 40 vemos 4 aspectos, 4 cosas que queremos mostrarles en esta noche: honestidad, fidelidad y labor y valor, la compaginación, la traducción contextual y un consejo consultivo que fue un maravilloso invento, por decirlo así, que lo vamos a ver ahora. ¿Cuál es la base textual de la Biblia Textual cuarta edición? Ya lo vimos, pero se los vuelvo a mostrar. Un proyecto maravilloso que se llama Biblia Hebraica Crítica, que ya por lo menos tenemos un 20% del antiguo pacto restaurado, como lo vamos a ver también después. Y estas 4 familias que nosotros vamos a poder ver ahora. ¿Ven? Estas son las características. Por ejemplo, la honestidad, la fidelidad, el valor, son cosas que se perdieron por causa de querer hacer quizás más dinero, por vender, por hacer traducciones para esto, traducciones para lo otro, versiones para esto, versiones para lo otro. Y se ha perdido un poco el foco de la honestidad, y muchas veces la honestidad tiene que llevar al traductor a decirles, a anunciarles a pie de página cuáles han sido las modificaciones, qué cosas se han hecho, y eso es necesario recuperar. Vean ustedes, por ejemplo, allí ustedes pueden ver que se usaron 4 familias, ya las vimos, el texto samaritano, los rollos del desierto de Judea, el texto masorético y la Septuaginta. Esas cuatro familias fueron elementos
fundamentales para poder ahora saber que se tiene que restaurar el antiguo pacto también, o el Antiguo Testamento como lo conocemos todos. Y el nuevo pacto, como nos decía Tony hoy, el Nuevo Testamento griego, la 28ª edición que vimos también, con un arquetipo, bueno, vemos allí en el antiguo pacto un arquetipo, es decir, un arquetipo es algo restaurado casi hasta el siglo II a.C. para el antiguo pacto, y el nuevo pacto, el Nuevo Testamento griego, con un arquetipo restaurado al siglo II después de Cristo. ¿Qué se usó aquí? 5.700. Hasta hace unos años se conocían solamente 5.000, pero hoy en día hay 5.700 manuscritos que se han ido comparando, se los ha ido revisando, se han ido viendo las variantes textuales. Estos 5.700 manuscritos tienen no menos de 250.000 variantes textuales. Así que imagínense todo el trabajo que hubo que hacerse para que esto quedara compaginado y hecho de la manera que está hecho hoy. Esta Biblia tiene más de 12.000 notas a pie de página, que tiene un valor exegético maravilloso y también un valor doctrinal y teológico maravilloso. O sea, cuando nosotros tengamos la Biblia textual en nuestras manos, tendremos una Biblia de estudio, sea la versión de vinilo, o sea la de lujo o de pie. Tenemos una Biblia de estudio porque nosotros podemos ver las dificultades que tuvieron que sortear para poder llegar a lo más fidedigno, como se veía hoy. Al pie de la página uno puede encontrar los detalles de por qué cada cosa está en su lugar, por qué un versículo, o de dónde se tomó o de dónde se tomó el otro, como muchas veces se coloca allí abajo en manuscritos inferiores, en manuscritos superiores. Estos son maravillosos detalles que tenemos en la Biblia textual. Al final de la Biblia tenemos 323 notas de pasajes especiales, donde ustedes podrán ver no solo, por ejemplo, las enmiendas de los Ófegem, que son las enmiendas de los escribas. Hay como 22 enmiendas en el Antiguo Pacto. Ustedes las pueden ver allí, por ejemplo, desde la nota 6 hasta la nota 28 podrán ver las enmiendas de los Ófegem. Podrán ver allí la fecha de nacimiento de Jesús. Podrán muchos detalles que son necesarios para nosotros. La compaginación de los libros. ¿Recuerdan ustedes que Jesús dijo en Mateo 24:44, así está escrito de mí? ¿Se acuerdan? Así está escrito de mí en la ley, los profetas y los salmos. Ese canon es el que Esdras, 400 años o 450 años antes de Cristo, él ya había compilado y así lo había establecido. Entonces Jesús lo que hace es respaldar ese canon llamado esdraiano. Y los libros estaban compuestos así, y así vendrán en la cuarta edición, ¿ven? La ley, los profetas y los salmos. Y así vendrá compaginado, así como Jesús lo había establecido. Ustedes observarán allí también, en el Nuevo Pacto, cómo vendrán compaginados también los libros del Nuevo Pacto. Los cinco libros que establecen los evangelios y hechos como la piedra angular, los 7 libros de las epístolas judío-cristianas y los 14 libros de las epístolas paulinas. ¿Observan? Y un profético
que ya lo conocemos, que es Apocalipsis. Características de la Biblia textual cuarta edición. Un formato original de la Biblia utilizado por la iglesia primitiva, porque así hay documentos que respaldan que la iglesia primitiva así los usaba. Bueno, las más de 12.000 notas a pie de página de valor exegético, doctrinal y teológico, comentarios exegéticos y críticos, los mapas que también les van a ayudar en sus estudios, las tablas de pesos y medidas, el alfabeto hebreo y el griego, y el consejo consultivo. El consejo consultivo, después se los voy a mostrar, ha sido una herramienta muy útil, precisamente porque cualquier persona llenando un formulario y dirigiéndose a www.labiblia.org ha podido hasta ahora aportar a esto. Han aportado hermanos de todo el mundo, inclusive de aquí, de Argentina. Sabemos que ha habido profesores de griego y que han aportado mucho para esto. Y esto es algo abierto, es decir, toda persona que quiera aportar algo en amor puede hacerlo. Y eso ninguna sociedad bíblica lo ha hecho. Pero la sociedad bíblica lo hizo. Es decir, cualquiera que pueda entrar y llenar el formulario puede hacerlo, siempre y cuando las cosas se hagan en amor, La recuperación del tetragrama sagrado, las 4 letras del nombre de Yahvé, que es el nombre personal de Dios, la transliteración de los apelativos y títulos de la deidad, y las enmiendas de los Soferim. Las enmiendas de los Soferim, o Tikunei Soferim, que son las enmiendas que hicieron al texto sagrado porque les pareció quizás conflictivo, en otros les pareció que Dios no podía realizar ciertos actos humanos, como estar delante o quedarse delante de Abraham, como lo podremos ver después, sino que Abraham estaba aún delante de Yahvé, cuando en realidad el que se quedó esperando si Abraham seguía intercediendo o no, fue Dios. Dios se quedó delante de él todavía, y eso dice el texto original. Pero les pareció que no podía hacer eso, entonces lo cambiaron, y cambiaron el orden de los nombres. Esto es lo que yo, dentro de mis posibilidades y dentro de lo que he podido investigar y captar en estos años, en estos pocos años, es lo que yo le puedo transmitir. Y animarlos, porque también soy pastor y también tuve que desandar un camino que anduve. Que no es fácil, pero que no es complicado. Porque cuando ustedes tengan la Biblia textual en sus manos, simplemente, inclusive, hermanos, aquellos que quieren investigar antes, está todo en internet, está todo en YouTube. Ustedes, por ejemplo, entran al canal de YouTube de la Sociedad Bíblica Iberoamericana y pueden ver todos los foros bíblicos allí, todas las explicaciones. Pueden escuchar los audios de Frente a la Biblia, donde también, queridos hermanos, ustedes pueden informarse, porque esto es una cuestión de primero informarse y después ver. Pero yo les puedo asegurar, queridos hermanos, que hace 5 o 6 años que estoy trabajando con la Biblia textual, primero la tercera edición, y ahora, si Dios lo permite, en poquitos días con la cuarta, y nos ha sido de gran bendición, hermanos. La apertura, el crecimiento en la gracia de Dios que Dios nos ha traído, realmente ha sido maravilloso. Por eso los animo, entre conciertos, los animo a que confíen en esto, y el que no confía sencillamente puede averiguarlo. La Sociedad Bíblica está abierta para que les envíen correos, preguntas. Nosotros
también estamos dispuestos. Ustedes pregunten todo lo que quieran, yo les responderé lo que pueda. Así que, queridos hermanos, muchas gracias. Gracias por su atención. A quienes tienen los derechos de autor de la Reina Valera, se los presentó porque querían restaurar, o sea, el trabajo quería que fuera la Biblia Reina Valera restaurada. Y sin embargo, la sociedad, mejor dicho, los que tienen el derecho de autor de la Reina Valera, le pidió a la Sociedad Bíblica Iberoamericana que retiraran el nombre Biblia Textual Reina Valera. Observen allí que estos fueron el primero y la segunda edición del Nuevo Testamento, y si lo pueden ver ustedes, dice Biblia Textual Reina Valera. Después se tuvo que llamar Biblia Textual porque Reina Valera, o sea, los que tienen el derecho de autor, no quisieron que se llamara así. Entonces no es que estamos en contra de tal o cual traducción, no. Lo que pasa es que con 200 años de investigación y 40 años de la sociedad bíblica queda al descubierto todos los errores. Eso lo pueden ver, lo pueden investigar, inclusive en internet lo pueden ver. Quería comentarles esto para que no vean ustedes que estamos contra algo. No. Porque Casiodoro de Reina él no tradujo mal, tradujo de lo que tenía a mano. Y lo que tenía a mano en aquel momento era un texto que ya estaba contaminado. Muchas gracias.